Muchas gracias por estar hoy presentes todos acá. La verdad que es muy emocionante volver a colocar una placa más, porque después se encargan que nos vamos de venir a arrancarla, pero las vamos a poner una y mil veces más. Y no solo agradecerles como intendente de la ciudad de San Luis, como hijo de uno de los hijos de mi viejo, como siempre lo he hecho desde que llegué a la municipalidad, a todos los municipales que están acá, a todos los compañeros de lucha, que también son parte fundamental para que yo también hoy sea intendente. Yo hoy a la mañana, muy temprano, antes de las 7 de la mañana, porque algunos funcionarios empiezan a recibir algunos mails a esas horas, hice una lectura muy breve, muy rápida en internet de lo que decían hace 15 años atrás las crónicas de prensa. Y vi muchísima información y me tomé el trabajo de sacar varios párrafos como una apretada síntesis para tratar de ser lo más objetivo posible. Claudia, vení. Mi hermana, está ahí. Para ser lo más objetivo posible de lo que reflejaba aquel momento de hace 15 años atrás y cómo trascendía como reguero de pólvora uno de los hechos más terribles de la represión que hubo en democracia por parte del gobierno provincial y en aquel momento, uno de los gobernadores en ejercicio de sus facultades y competencias, que fue Adolfo Rodríguez Sá, mandando a reprimir a una puntanada, una manifestación espontánea de rechazo a un intento autoritario, destituyente, que no solo pretendía dividir una ciudad, sino que detrás de eso estaba un objetivo político, que era una represalia con quien había resultado ser intendente, que era Carlos Ponce, que a todos nosotros nos representó y nos representa, y todavía le seguimos guardando el afecto y el reconocimiento por haber estado liderando junto a todos ustedes y miles de vecinos esto que ocurrió. 15 años pasaron de la rebelión popular que liquidó las intenciones de los hermanos Rodríguez Sá de dividir la ciudad de San Luis en 4 municipios, tan solo porque Carlos Ponce había desafiado el mandato del oficialismo provincial, se había presentado como candidato a la reelección y había relegado al 4º lugar a Hugo Marín, candidato impuesto por los Rodríguez Sá. A pesar del tiempo transcurrido, los sucesos ocurridos a partir de una de las represiones más brutales en la historia de San Luis siguen vivos en la memoria de todos nosotros. Pero la historia empieza mucho antes del 18 de septiembre del 2000. Mejor dicho, ese día se cancela de manera drástica uno de los intentos autoritarios más nefastos urdidos por los Rodríguez Sá luego de una derrota electoral. El 24 de octubre de 1999, la alianza UCR-Frepaso ganó las elecciones generales y depositó como presidente de los argentinos a De la Rúa. En San Luis fue reelecto Adolfo Rodríguez Sá, pero en la Intendencia Municipal de la capital, Carlos Ponce derrotó de manera contundente al candidato del gobierno provincial, relegándolo a un 4º puesto. Pero desde antes de las elecciones del 24 de octubre de ese año, cuando ya los sondeos de opinión indicaban que Carlos Ponce tenía posibilidades ciertas de conseguir la reelección, los Rodríguez Sá echaron a rodar un rumor que pasadas las elecciones y con la derrota confirmada, se transformaría en ley un proyecto que pretendía dividir la ciudad de San Luis.
Ese rumor decía que si Carlos Ponce ganaba, terminaría siendo el intendente de la Plaza Pringles. Porque entonces los hermanos Rodríguez Saa utilizarían su mayoría absoluta en la legislatura provincial para dividir la ciudad en 4 municipios más. En el mes de abril del año 2000, el proyecto comenzó a circular de manera solapada y entonces los Rodríguez Saa acuñaron uno de sus típicos eufemismos y pretendieron que se hablara en los medios de comunicación de la creación de los 4 municipios. Los empleados municipales, al ver que corría peligro su futuro laboral, de inmediato avisaron que no tolerarían que los Rodríguez Saa desconocieran el resultado electoral y que ante la mínima intención de votación del proyecto de división saldrían a la calle. Pasaron 5 meses en que los Rodríguez Saa intentaron de todo para convencer a los vecinos de San Luis para que aceptaran la división de la ciudad, pero todos los intentos fueron vanos. El 13 de septiembre, la Cámara de Senadores votó favorablemente y los empleados municipales, juntos a militantes y vecinos, realizaron una asamblea en el puente derivador, votaron y luego de dicha deliberación y votación se decidió que era mejor ir a cortar la ruta nacional número 7 a la altura del desvío a Pescadores. 2 días duró el corte. Mientras se producía, Adolfo Rodríguez Saa le exigió al gobierno nacional que le ordenara al destacamento que la Gendarmería Nacional tenía en la calle 25 de Mayo, casi esquina San Martín, que desalojara a los manifestantes de la ruta. Pero como esa orden nunca fue emitida por el Ministerio del Interior, al no tener respuesta le ordenó al ministro de Gobierno de aquel entonces, Héctor Torino, que de inmediato echara a la Gendarmería de la provincia, cosa que efectivamente ocurrió. Fue así entonces que el jefe de policía de aquella época, Alfredo Samper Battini, tuvo que ir a disuadir a los manifestantes a la ruta, bajo la siempre presente amenaza de reprimirlos si no lo hacían. Hubo varias reuniones, pero en todas la determinación de los manifestantes fue inclaudicable y decidieron levantar el corte solo cuando los Rodríguez Saa retiraran el proyecto de la legislatura, cosa que no se cumplió. Llegó la madrugada del 16 de septiembre y nuevamente Samper Battini, al comando de un escuadrón del COAR y con una resolución del juez Sabaini Zapata, se presentó en la ruta con evidentes intenciones de reprimir salvajemente. El jefe de policía interino se reunió con una comisión integrada por el entonces concejal Sonny García, Dardo Pérez, Daniel Pérsico, Julio Fajés, Miriam Agúndez, Edgar Magallanes, Francisco Rosales, Daniel Sosa y muchos otros más, y fue así que se acordó que se levantaría ese corte de manera pacífica, pero los manifestantes se movilizarían como lo hicieron hacia la municipalidad para discutir allí los próximos pasos. A las 6 de la mañana, la caravana salió desde el cruce hacia el barrio 1 de Mayo y desde allí llegó hasta el edificio San Martín y Belgrano. Pasó un día y se realizó una reunión del domingo 17. Allí se decidió hacer una movilización nuevamente, pero esta vez hacia la legislatura, porque eran muy fuertes las versiones
que indicaban que en la sesión del 18 de septiembre el bloque de diputados del oficialismo le daría la media sanción que al proyecto le faltaba, sin importar las consecuencias. La moción que al final se impuso fue que los manifestantes se reunirían en 4 puntos de la ciudad: Correo Central, Municipalidad de San Luis, Plaza Independencia y Plazoleta de los Halcones. A las 9 de la mañana del 18 de septiembre, en la puerta de la municipalidad, más de 300 municipales salieron para la legislatura. Por Radio Nacional, Silvia Niño mantenía a todo el pueblo puntano en vilo informando lo que se estaba desarrollando. Para cuando llegaron a la plazoleta de los Halcones y subimos a la Ruta 7, ya se habían sumado de manera espontánea más de 2.000 manifestantes. La primera valla estaba en el puente sobre el río Seco. La segunda estaba en la vereda de la legislatura. Y la última estaba pegada a la puerta de entrada de la legislatura. Cada una de esas vallas fueron desatadas hasta que se llegó a la escalinata de la legislatura. Las pocas fotos de la época que están allí publicadas dan cuenta de una presencia heterogénea y multitudinaria de dirigentes políticos de aquel entonces y de hoy, como Mauricio Sopi, Marta Dit de Sopi, Hugo Saitúa, Charo Domeniconi, Daniela Chinelli, Martín Toseto, Daniel Lucich, Sony García, Alejandra Quintana, Mirta Carrillo, los miembros de la comisión directiva del gremio de los trabajadores viales y otros. También había docentes provinciales y universitarios, además de autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. Cuando los manifestantes desataron y derribaron las 2 primeras filas de vallas, llegaron hasta la puerta de vidrio Hugo Saitúa y Carlos Ponce, quienes solicitaron a la policía que estaba detrás del blindex una reunión urgente con los legisladores. La respuesta se demoraba y de golpe la presión popular de la gente revienta la puerta de vidrio y se desata salvajemente la represión. Desde adentro del edificio, un policía tomó una manguera contra incendios, pero los manifestantes se la arrebataron y el chorro de agua no alcanzó a salir. Las policías que estaban adentro de la legislatura, a raíz de la rotura del vidrio, se parapetaron amenazantes detrás de las vallas y comenzaron a rociar los ojos de los manifestantes con gas pimienta. Vuelan las primeras piedras y la policía contesta con gases y balas de goma, pero corre viento norte y entonces los represores sufrieron la nube de gas que se les vuelve en contra. Algunos manifestantes, con buena puntería, invocaron en las ventanas rotas las bombas de estruendo que van a explotar en los despachos de los mismos legisladores que estaban escondidos. Algunos manifestantes, como dije, hicieron esa pueblada en resistencia a la represión violenta contra el pueblo. Transcurrieron los minutos y lo que para la policía era una batalla fácilmente ganable se volvió una pesadilla, porque la mayoría de los policías que minutos antes amenazaban la vida con armas largas a los manifestantes que no se vieron amedrentados, ahora vomitaban en el patio trasero de la legislatura a causa de aspirar los propios gases de las granadas policiales. Rápidamente desaparecieron las ambulancias, las cuales se dedican antes que nada a evacuar a los policías intoxicados y aturdidos por las bombas de estruendo. Luego se supo, con nombre y apellido,
el nombre de esos varios diputados, oficialistas y otros que también usaron las ambulancias para huir fingiendo ataques de asma y dejando a los manifestantes heridos a la buena de Dios. Mauricio Sopi recibió un escopetazo con balas de goma en la parte posterior de sus piernas. Nicolás Facio fue herido en el abdomen por una bala perdida de 9 milímetros. Y Rolando Sarmiento, un militante de la Juventud Radical, recibió el disparo de una granada de gas en pleno rostro. Rolando Sarmiento recibió el disparo en el rostro y cayó desvanecido al piso. Y cuando Francisco Rosales, junto con Saúl Fernández, intentaron socorrerlo, por varios minutos la policía, que continuaba disparando a todo lo que se moviera, les impidió acercarse al muchacho que yacía en el piso. Como pasaban los minutos y el cuerpo de Sarmiento no se movía y tampoco la ambulancia aparecía por ninguna parte, es que comenzó a circular la versión de que la represión de los Rodríguez Sá había matado a un manifestante. Con la versión saliendo por todas las radios de que la legislatura, la policía había matado a un muchacho, la afluencia de los vecinos se multiplicó aún más. Y así como se acabaron rápidamente las ambulancias, también a la policía se le acabaron las balas de goma y los gases. Y entonces los efectivos del COAR comenzaron a reprimir con las mismas piedras que habían arrojado un rato antes los manifestantes. Grupos de vecinos de los barrios lindantes a la legislatura, quienes no participaban activamente de la revuelta, sino que miraban atónitos la represión en la vereda de sus casas, también fueron reprimidos a garrotazos por la caballería, quien comenzó a perseguir a los manifestantes hasta las inmediaciones del hipermercado, situado sobre el costado de la Ruta 7. A la legislatura provincial no le quedó un solo vidrio sano, y entonces fue que el gobierno decidió enrejarla por completo el edificio. Esto que le acabo de leer lo he reproducido de manera literal en muchísimas de las crónicas de hace 15 años atrás. A modo de síntesis, puedo decirles que después vino la Navidad sin Ponce, después vino todo lo que significó las represiones, la lucha de los laicos que también estuvo, el esquema que ustedes ya conocen de lo que significó renuncias anticipadas de los jueces, y un hecho que fue trascendental y que hasta el día de hoy no hemos tomado conciencia, que fue que haya una intendencia paralela. Una intendencia paralela que le costó a la ciudad de San Luis más de 30 millones de pesos y que utilizaban todas las herramientas que tenían a su alcance para poner a los propios vecinos que trabajaban en la municipalidad ante la disyuntiva que si no se pasaban a la municipalidad trucha, los iban a despedir jugando con el hambre y la necesidad de trabajo de sus familias. Así todo, algunos de ellos lo hicieron, y yo pido que no se lo juzgue, porque hay que estar en el pecho en la situación de esas familias que se dieron ante esa extorsión, y estaba justificado que tomaran la decisión que tomaron. Pero la gran mayoría de los municipales, con dignidad, con valentía, con agallas, resistió. Ni siquiera estaban habilitadas las cuentas corrientes de los bancos, las tasas municipales. La gente decidió venir y pagarlas de manera personal, y ni siquiera había un banco dispuesto a depositar los fondos de la plata que los vecinos pagaban con sus tasas. ¿O no, señor Pringles? Y esa lucha continuó hasta que salió el fallo de la Corte y hizo justicia. Entonces, cuando yo veo estas situaciones, cuando los mismos jueces del Poder Judicial siguen convalidando acciones fraudulentas electorales
o siguen avalando y sintiéndose dueños de la vida y la libertad de todos los ciudadanos. Tenemos que reflexionar y tenemos que darnos cuenta que tiene que prevalecer siempre todos los que son los principios democráticos y republicanos, y que nunca más en la ciudad de San Luis haya un avasallamiento institucional destituyente para derrocar un funcionario o un intendente elegido por el pueblo.